Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este culto del día domingo que tenemos con nuestra iglesia a través de esta plataforma. Bienvenidos desde donde usted se encuentre. Gracias al Señor, gracias a Dios que nos da esta posibilidad de reunirnos y también gracias por acompañarnos. Vamos en esta mañana a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para pedir su bendición. Oremos. Padre eterno, gracias mi Dios en esta mañana, porque tú nos permites una vez más reunirnos a través de este medio. Y Dios, sabemos que tú nos llamas siempre a congregarnos. Tu palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos, sino que siempre debemos estar juntos buscando tu ayuda, tu bendición. Y lo podemos hacer gracias a Dios, gracias a ti, a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Asimismo te pedimos en esta mañana tu bendición para cada uno de nosotros, para los que, Padre Celestial, se conectan de cualquier lugar donde nos vean. Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición, que tu presencia, Señor, nos bendiga a través de tu palabra, a través, Señor, de las alabanzas, en el nombre de Cristo Jesús. Quita de nosotros, Padre Celestial, todo malestar del alma, del espíritu, y permítenos, Padre, en paz, en tranquilidad y con un corazón agradecido, recibir tu bendición en esta mañana. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, mis queridos hermanos. Vamos en este momento a cantarle a nuestro Dios, a agradecerle al Señor a través de la música, de la alabanza, a través del cántico nuevo que el Señor nos pide siempre a su pueblo. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios. Les saludo a mis amados hermanos y amigos con la bendita paz del Señor, muy contenta y agradecida con nuestro Dios por su misericordia, por su amor, por la vida que nos ha regalado. Y bueno, una manera especial de agradecerle a nuestro Dios es cantándole y alabándole a nuestro Señor. Así que mis hermanos, les invito a cantarle con gozo y alegría a nuestro Señor. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar.
confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará, no pasará, no pasará. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Esperar en el Señor no es lo más fácil, pero sí es la mejor opción que tenemos, ya que al confiar en nuestro Señor estaremos tranquilos y estaremos en paz en medio de las dificultades. Te invitamos a entonar esta alabanza, Esperar en ti. Santo eres tú, mi Señor, santo eres Padre Celestial. Te agradecemos porque nuestra mente diga que no, Señor, esperamos en ti y tú eres el que responde, Padre Santo y Todopoderoso. Te alabamos, Señor, esperamos en tu presencia. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor, de nuestras vidas y te agradecemos porque tú conoces nuestro corazón. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente,
mente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú guardas nuestra Gracias al Señor, gracias a Dios por poder alabar el nombre de nuestro Señor y cantarle a nuestro Dios, que trae alegría. El cántico al Señor nos reconforta, nos da esperanza y nos fortalece. Y también lo que más edifica nuestra alma y fortalece es la palabra del Señor, sobre la cual nuestra fe está fundada. Así que vamos a meditar en esta mañana su palabra y vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, el verso 9 al 12. La palabra del Señor dice así en la versión de la Reina Valera contemporánea. Dice: y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Habana y Farfar de Damasco no son mejores que las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra, Padre, y nos edifiques en la fe que es en Cristo Jesús. Bendícenos y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quisiéramos recordar esta historia de este general del imperio asirio. Él era Naamán, un general que era muy respetado, muy querido por el rey de Siria, por su valentía, porque era un hombre, ¿no?, de bien y valeroso. Pero tenía un problema, que era la lepra que él había adquirido. Y esta lepra pues le impedía en realidad poder ser más útil, disfrutar en realidad de su vida, por este flagelo de la antigüedad que existía en medio de las poblaciones.
Esta lepra que poco a poco va destruyendo o iba destruyendo las partes del cuerpo, la piel, los músculos, y tenía un final doloroso. En fin, era el flagelo más grave de la antigüedad en cuanto a enfermedades que destruían el cuerpo y poco a poco. Y este general era leproso. Entonces, además, en este capítulo podemos ver que en la casa de este general tenían una criada israelita que había sido capturada en las diversas incursiones que el imperio de de Asiria en aquel tiempo realizaba sobre Israel. Y esta criada, al ver al general de esta manera, va y le dice a la esposa de él que en Israel hay un profeta o hay quien pueda orar a Dios y sanarlo, y que lo envíe a traer, ¿no? O que vaya para que pueda ser sanado, porque en Israel hay un Dios todopoderoso, hay profetas que pueden sanarlo a este general. Y efectivamente, inmediatamente, Naamán fue delante del rey y le pidió cartas para ir a Israel y pedir este favor. El rey inmediatamente, como era la costumbre, ¿no? Inmediatamente hizo cartas, envió regalos, pero esta carta y estos regalos fueron al rey de Israel, ¿no? Pensando pues que él tenía la autoridad sobre los profetas y que él podía sanarlo. Y cuando se fue con estas cartas, con estos regalos, y se presentó delante del rey de Israel, ¿qué es lo que pasó? Este rey de Israel se asustó ante este pedido del general y el rey de ejército. Y mire, tanto fue que se rasgó la vestidura, dice la palabra del Señor, y él pensó que lo que estaba buscando era una ocasión para entrar en guerra, un pretexto para entablar una guerra contra Israel. Y así lo dice en el verso 7. En cuanto el rey, dice Israel, y leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. En esta primera parte podemos ver el contexto, la historia en que se desenvuelve este acontecimiento que vamos o que hemos leído. Mire, y el verso 8 dice: como Eliseo, que era el profeta, era el varón de Dios, era aquel que había recibido la herencia de profecía luego de que Elías, ¿no?, fue llevado al cielo milagrosamente sin ver la muerte. ¿Quién quedó como profeta, vocero de Dios y con el poder de Dios en su vida? Fue Eliseo. Y como Eliseo, el varón de Dios, dice el verso 8, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Mire, y efectivamente, en cuanto escuchó estas palabras, Naamán fue precisamente a la casa de Eliseo. Y ahí vemos en el verso 9. Y Naamán, dice, fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra, ¿no? Y en el verso 9, ¿no?, dice: yo pensaba que ese profeta saldría a verme. Vamos, ¿no?, a revisar. Dice, Naamán se paró. Y mira el verso 10, quisiera leerlo antes de pasar al 11. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y ahí viene el verso 11, en donde él se enoja y dice: yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano
y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. Mis queridos amigos y hermanos, en esta primera parte introductoria de esta historia, podemos ver en primer lugar un hombre leproso necesitado de sanidad, de un milagro para recibir la bendición de que su cuerpo se sanara. Vemos un rey que amaba a su general y por eso envió estas cartas a pedir el favor al rey de Israel. Vemos un rey asustado porque pensaba que era una excusa para entrar en guerra contra él. Y finalmente vemos a un profeta, ¿no?, llamándole al rey o diciéndole que no tenga miedo, que para qué está rasgándose, porque en Israel, sus vestiduras, porque en Israel hay profeta, hay un varón de Dios, está la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, en todo tiempo, tanto en la antigüedad como en el tiempo presente, siempre está el varón de Dios, el profeta del Señor. No quizás como en la antigüedad, no. Hoy la palabra, como habíamos visto, más segura, la profecía más segura es esta, la escrita. Hoy la tenemos aquí impresa, digital, para nosotros acudir a ella en busca del favor de Dios. Y aquí vemos la manera equivocada, quizás porque no tenían conocimiento, porque no sabían, ¿no?, tanto el rey como Naamán, la manera de llegar y de pedir el favor a Dios. Y por eso envían al rey y luego, una vez que el profeta les dice, vengan a mi casa, y llega por supuesto Naamán, pero llega a la puerta con todo, pues era el general, ¿no? Era como decir el ministro de defensa en nuestros tiempos. Llega con todo su séquito, sus caballos, dice, y su carro de guerra, ¿no? Y él pensaba, ¿no?, que iba a salir el profeta a darle honores y a sanarlo como él mismo lo explica, ¿no? Saldría a verme e invocaría, y quizás él, yendo más allá, quizás convoque a todo el pueblo para que vean el poder y la maravilla del profeta de Dios. Y saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Ni siquiera lo recibe. Quizás hasta para nuestro tiempo sería un mal educado. Y le manda decir con su criado, ve y lávate 7 veces en un río, no de lo mejor, contaminado. De aquella época, anda, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. No salió a recibirlo como él esperaba. No hizo la algarabía que quizás también él esperaba. La pomposidad, el acto litúrgico religioso que en todos los tiempos se ha mantenido. Uy, él piensa como mucho se ve en nuestro medio, con toda esa ritualidad que a veces vemos y que se lo propaga y que se da a conocer de una manera así pomposa. Vean que yo tengo el poder. Pero nada de eso. Más bien, la orden vino del profeta, anda y zambúllete 7 veces en el Jordán. Ante esa actitud, ¿qué es lo que sucede? Se enoja. Y dice, bueno, yo pensaría que él invocaría, alzaría su mano y dijeran, aquí el gran profeta, aquí el poder de Dios, ¡sé sano! Pero nada de aquello. Todo lo contrario. Mis queridos hermanos, una de las cosas que debemos entender es que para recibir el favor de Dios y aún para recibir su bendición,
la palabra del Señor nos dice claramente que Él atiende el clamor del humilde. Atiende el clamor de aquel que se acerca pidiendo el favor de Dios, no exigiéndolo. Además de eso, vemos que tampoco a el Señor, ¿no?, le impresionan los títulos o el poder o las multitudes, como muchas veces busca la gente. Hoy lamentablemente nos equivocamos y pensamos que Dios está en los grandes edificios, en las grandes multitudes. Ahí está Dios. Como vemos, Él dice en el siguiente verso, yo pensaba, ¿no? Y en el verso 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no? No son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Y acaso no quedaré limpio si me lavo en ellos? Quería además recibir el favor de Dios de acuerdo a su manera de pensar. A lo que él pensaba, estos ríos son mejores. Estos son más limpios. Yo esperaba verlo vestido también con ropas pomposas, con ropas religiosas. Y nada de aquello. Y dice que se fue enojado. No entendía la obra y la voluntad del Señor. Como hoy muchas veces no entendemos. Pensamos que Dios está en las grandes manifestaciones, en las grandes aglomeraciones, en los grandes edificios, y mientras más grande, más pomposo, más lujoso, mejor. Ahí está el poder y la presencia del Señor. Y ahí Dios se va a manifestar más. Y nos olvidamos de lo que dice el Señor. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Hoy vemos cómo muchas veces se reclama el estar en un templo, en una casa, en una construcción así. Cuando vemos que en el tiempo de las catacumbas, cuando la iglesia era perseguida, ¿dónde se reunía la iglesia? En las catacumbas. Los mejores tratos, la mejor bendición que los hombres reciben es en el momento en que muchas veces estamos solos con nuestro Señor. Ahí vemos a Jacob, en la noche solo con el ángel luchando. Ahí vino la bendición de Dios. Ahí lo vemos, por ejemplo, al eunuco etíope, solo en su carreta, volviendo a su país. Ahí el Señor lo toma a Felipe, que estaba en un gran avivamiento evangelístico en Samaria, y lo envía y va a predicarle a una sola persona, un eunuco del rey. Y ahí el Señor, no, trata con esta vida y con Felipe, por supuesto, y hay una salvación para esta vida. El Señor, en los momentos más bien personales, es cuando la obra del Señor, la bendición del Señor la recibimos. El mismo apóstol Pablo, en los momentos de comunión personal. Yo veo a un Jonás en donde ve la respuesta del Señor cuando oraba en el vientre de un pez. Es decir, las multitudes no revelan la presencia de hecho del Señor. Más bien muchas veces al contrario, cuando después de haber alimentado 3,000 personas con el milagro de los panes y de los peces, empezó a predicarles del verdadero pan del cielo a esta multitud que le seguía. Y toda aquella multitud, cuando le escuchó hablar de la verdad, del evangelio, del pan del cielo que debían alimentarse, que es la palabra del Señor, su palabra, inmediatamente se dispersaron y quedaron solo los 12 apóstoles. Mis queridos hermanos, la bendición de Dios no está en el medio, en lo externo, ni en el profeta. La bendición del Señor está en su palabra, en su presencia. Él es el Todopoderoso. Él es el que nos puede sanar. No el ritualismo, no el medio, no el río. El río era lo de menos.
No por ser el río más limpio, más grande, iba a tener el poder. El poder no estaba en el río, sino en la orden, en la palabra y en la obediencia a su palabra para recibir la bendición. Hoy de la misma manera, muchas veces nos equivocamos y no entendemos que la bendición, que la sanidad de nuestra alma, de nuestro cuerpo, viene de una relación personal con el Señor. Personal con el Señor. Mire, en 1 de Samuel, capítulo 16, el verso 7, dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto, ni su estatura, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Mis queridos hermanos, si hay algo que debemos entender, es que la presencia del Señor está en todo lugar, disponible a aquel que se acerca a Él pidiendo de una manera humilde, se acerca al Señor, recibe la bendición. La bendición no está en un hombre, en un río, en un edificio, en las grandes multitudes. La bendición está en creerle al Señor, en acercarnos de todo corazón y en una relación personal con Dios, recibir su sanidad. No mirando lo externo, no reclamando como hoy lo externo. Tenemos la bendición ahora de podernos reunir así en este momento, en su casa, en su hogar, pero ahí está la presencia del Señor, así como la está aquí. Mire, en Romanos 10, 9 al 10, en estos tiempos, ¿cómo recibimos la bendición de Dios? En la antigüedad era la orden del profeta y obedecer. Y vemos que luego de que recapacita y le hacen recapacitar, sus criados, sus soldados le dicen, no, que haga aquello que el profeta le pide. Él recapacita, va y en realidad se zambulle 7 veces y dice que su piel quedó como la de un niño. E inmediatamente alegre regresa a querer recompensar al profeta. Y él no le recibe porque esto no es un negociado. Esto es un favor. Así como de gracia hemos recibido, dice, de gracia también debemos dar la bendición del Señor. Que el hombre lo haya hecho un negocio es diferente. Pero la voluntad del Señor siempre ha sido, de gracia recibiste, de gracia debemos dar. Compartir la bendición del Señor. En estos tiempos, igual, el Evangelio es a través de un don gratuito de la fe, que podemos acercarnos al Señor con humildad, reconocer nuestra necesidad para recibir el favor de Dios, para recibir la sanidad de nuestra alma. Porque la lepra más grande en todos los tiempos y en este tiempo igual es la lepra del pecado, es la maldad. Es esa debilidad humana que no nos permite disfrutar de la bendición del Señor, de compartir con el compañero, de estar en paz con Dios y con el prójimo, porque la lepra del pecado mancha, destruye esa comunión, destruye nuestras vidas y no nos permite, por más títulos, por más riqueza, por más fama, por más logros que tengamos en esta vida, igual no podemos disfrutar de la bendición del Señor ni ser bendición para otros por la lepra del pecado. Y Dios en estos tiempos nos ha provisto la manera de ser sanos, de recibir sanidad física y espiritual. Y es a través de la fe, igual que en la antigüedad, a través de creer en el poder de Dios y de obedecer su palabra. Mire lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy es de igual manera para nosotros poder ser limpios, poder ser libres de la lepra del pecado,
que nos mancha, que nos destruye y nos condena, es a través de Cristo Jesús primero, a través de creer en Él, de todo corazón, de confesarle, como dice con nuestra boca, que Dios le levantó, como porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la manera, a través de la fe, de creer en Jesús y de confesar su nombre. No hay otra manera de ser salvos o de recibir sanidad. El hombre muchas veces quiere hacer sus intentos a su manera. No, es que haciendo buenas obras. No, es que perteneciendo a esta religión, a esta organización, esta más poderosa, esta que tiene los edificios más grandes, la más grande del mundo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí voy a ser salvo. No, es que yo quiero que también me salve de acuerdo a lo que yo pienso. Yo no creo, ¿no? Que, por ejemplo, la homosexualidad es pecado. Yo no creo, ¿no? que las relaciones fuera del matrimonio sean pecado. Y cada vez más el hombre no acepta la voluntad del Señor. Y de esta manera, al no obedecer la palabra del Señor, como Él nos dice, y claramente está en su palabra, y queremos acomodarla a nuestro medio. Cuando dice claramente que la amistad con el mundo, por ejemplo, es enemistad con Dios. No, yo sí quiero la bendición de Dios, pero quiero también la del mundo. Ahí no hay bendición. La palabra del Señor es clara, que si obedecemos, si 7 veces no nos zambullimos como Naamán en la antigüedad, que tuvo que obedecer este mandamiento. Si hoy no obedecemos el mandamiento de la misericordia, del amor que va más allá de esto, de la justicia que nos llama a practicar, del bien que debemos buscar por nuestro prójimo, no entraremos en el reino de los cielos. No seremos limpiados de la lepra. Mire, es solo a través de Cristo Jesús. Es solo a través de la fe en Él. Él tiene el poder de limpiarnos. Él tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos y de limpiarnos de todo mal. Mire, dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy la salvación, la bendición, la limpieza del alma, del espíritu, para la vida eterna, igual el milagro, la sanidad física que a veces necesitamos, viene fruto de acercarnos al Señor, pedir su perdón, su misericordia, y Él nos limpia de toda maldad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es que ahora somos limpios por una religión, por un ritualismo, por un rito para ser limpios. No, eso era en la antigüedad, eso se acabó. Ahora es por fe en Cristo Jesús. Recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos limpios. Confesamos que somos hijos de Dios, somos perdonados, limpiados, transformados. Mire ahí en la misma cita de 1 de Juan. Pero el verso 7, el capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora no tenemos que estar zambulléndonos, por supuesto, en los ríos, no para nada. Para ser limpios, transformados, salvos, limpios de toda maldad es a través de la sangre de Cristo Jesús, aquella que fue derramada hace 2000 años atrás, para perdonar nuestra maldad por medio de la fe, ahora en Cristo Jesús. Por eso su sangre nos limpia de todo pecado. Él tiene el poder ahora de lavarnos, de limpiarnos, de transformarnos. Él tiene el poder de cambiarnos, de sanarnos y darnos la vida eterna. Él tiene el poder de quitar esta lepra del corazón y del alma. Mire, en Juan 15:3 lo que dice, ahora ustedes sí han creído, han recibido, dice, ya están limpios. Ya ustedes están limpios por la palabra
que les he hablado. Ahora a través del oír y el oír la palabra del Señor viene la fe que nos hace recibir a Jesús, que nos hace creer en Él, que nos hace clamarle, pedirle su ayuda. Él inmediatamente acude, nos limpia a través del sacrificio suyo hecho en la cruz del Calvario, nos perdona porque de antemano Él ya pagó por usted y por mí, allá en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ser limpios, transformados, libres de la lepra, salvos y sanos en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra de Cristo, que ahora la escuchamos, que la tenemos en su palabra. Mire, en Isaías 53, el verso 3 al 5 dice, hablando proféticamente de su obra, para poder ahora limpiarnos, salvarnos, darnos la salud física y eterna, dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, dice el verso 4, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aleluya. Si ahora podemos ser limpios, sanados, es a través de Cristo Jesús, por sus heridas, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese es el medio sencillo de obediencia que el Señor nos muestra, la verdad para poder acercarnos a Dios. No es a través del pensamiento humano, de lo que nosotros creemos que es bueno para acercarse a Dios. Pues pensamos que el sacrificio es bueno para acercarse al Señor. Pero Él dice que ya se sacrificó por nosotros. Él ya derramó su sangre por usted y por mí, para limpiarnos, para transformarnos. Ahora, una vez que nos perdona a través del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de decirle, Señor, límpiame, purifícame, lávame, como decía el salmista David, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. O como dice Isaías, que nos refiere a que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán o volverán a ser blancos como la lana. Mire, y además lo que nos dice el Señor, para que una vez que hemos sido lavados, transformados, el Señor nos llama. Aquí volviendo a la historia, vemos que luego de que él obedeció, en Segunda de Reyes, el capítulo 5, dice claramente que luego de que su carne se le volvió como la de un niño y quedó limpio, inmediatamente volvió a agradecer al Señor, a agradecerle al profeta, y le quiso dar presentes, pero él no los aceptó. Entonces Naamán dijo en Segunda de Reyes, el versículo 17 del capítulo 5, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En la antigua ley, en donde se ofrecían todavía este tipo de sacrificios simbólicos de lo que él siempre buscó, el sacrificio espiritual. Ahí en Isaías, por ejemplo, el capítulo 1 habla claramente de la voluntad del Señor. Isaías 1 del 16 al 19. Lávense
límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos, defiendan los derechos de las viudas. Esa es la obra a la cual el Señor nos llama. Esa es la voluntad ahora que estamos limpios, que somos perdonados, sanados. Es para hacer la obra del Señor, para hacer el bien que Él nos pide, no para seguir en el mismo mal. Así como lo vemos a Naamán, que ahora sacrificaba para Dios, ahora como hijos del Señor, limpios, transformados. Somos llamados a obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que Él pide a través de toda la palabra del Señor? Es precisamente lo que acabamos de leer, aprender a hacer el bien. Mire, el verso 18 dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Una vez que estamos limpios, transformados, limpios por su sangre, sanados por sus heridas, como acabamos de leer, limpios por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Dios nos llama ahora a practicar el bien, a andar en justicia, a ser agradecidos con Dios, a practicar las buenas obras que demuestran que hemos creído en Dios, que obedecemos su palabra como Él nos pide, no como nosotros queremos, a nuestra conveniencia. Ahí no recibimos, ahí no caminamos como hijos del Señor. Mire lo que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos llamados para obedecer antes que sacrificar. Somos llamados para ser limpios del pecado, de la maldad. Y Dios nos limpia si creemos en Él. Como dice la Escritura, dice en Juan, que si creemos como dice la Escritura, seremos salvos. Y la Escritura nos dice claramente que la salvación es a través de la fe, de creer en Cristo Jesús. De arrepentirnos, que significa dejar de practicar el mal y practicar ahora el bien. Arrepentirnos no es solamente el remordimiento de conciencia. No solamente es reconocer y decir, ay, qué mal he hecho, y seguir haciendo el mismo mal. Eso no, eso es remordimiento nada más. Arrepentimiento significa, por supuesto, reconocer, sentir dolor por el mal realizado, pero apartarse de él. Y caminar ahora como hijo de Dios, practicando el bien. Y lo que Dios pide de nosotros es la obediencia a su palabra, conforme ella dice, no conforme los hombres dicen. Y mucho más ahora que se aumenta, que se quita, que se la acomoda a su conveniencia. No, tiene que ser cumplida de acuerdo a lo que Dios nos pide para ser bendecidos, para recibir la sanidad, para ser salvos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, como dice claramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que está buscando el Señor en estos tiempos. Es la obediencia a su mandato, a su palabra. Es la humildad para reconocer la necesidad de Dios. Es la humildad para acercarnos al Señor en cualquier lugar. Es tener una comunión con Él personalmente. Un encuentro con nuestro Señor. Y recibir de Él la sanidad. Mis queridos hermanos, no nos engañemos. Lo que Dios busca es el que obedezcamos su palabra. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Está la historia del rey Saúl, que la hemos visto algunas veces. En donde luego el profeta Samuel le recrimina por no haber obedecido como el Señor le ordenó. Y ahí le dice, en 1 Samuel 22,
15:22, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Dios lo que está buscando es obediencia. No está buscando ritualismos. No está buscando grandes edificios, multitudes. Aquí está la presencia. Eso busca el hombre. Dios busca corazones sinceros en todo lugar, que deseen caminar con Él, con Dios, obedecerlo como Él dice, disfrutar de su palabra y ponerla en práctica. En Isaías capítulo 1, si usted lo lee en casa con tranquilidad, va a ver la condena a todo lo que es religiosidad, sacrificio, ritualismo. Que Él no pide aquello. Él pide hacer el bien, el practicar la misericordia, el hacer la justicia del Señor. Dice aquí, obedecer es mejor que ofrecerle sacrificios. Como aquí vemos, el profeta no quiso los regalos, los sacrificios económicos, no. Es lo que sí apoyó el profeta es cuando Naamán le dice, yo no sacrificaré a otro Dios sino solo a Jehová. Y luego el profeta le dice, ve en paz. Aleluya. Eso es lo que está buscando Dios. Obediencia a su palabra como Él dice, no como nosotros pensamos o queremos. Y acomodamos muchas veces. O queremos acomodar el Evangelio a nuestros deseos, no. Debemos vivirlo como Él nos pide. Ahí va a haber bendición del Señor. Dice el verso 23, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Pues que tú no tomaste en cuenta al Señor, lo que te ordenó, tampoco Él te tomará en cuenta como Rey de Israel. Es lo mismo. Hoy la gente quiere el favor de Dios. Algunos buscan de hecho, pero no quieren dejar sus prácticas, sus deseos, y quieren acomodar la palabra a su manera errada muchas veces de pensar o de haber sido adoctrinado erradamente. Quieren continuar con su idolatría cuando claramente el Señor la condena. Quieren seguir sirviendo al mundo, cantando al mundo y cantando al Señor. Ahí es imposible recibir la bendición del Señor. Quieren la fama y la gloria, pero no quieren la obediencia, el dejar el mal. Ahí no podemos recibir la bendición de Dios. Es necesario obedecer. Por eso dice en Isaías, aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. A ofrecer alabanza y adoración al único Dios verdadero, como Él nos pide, en verdad, en espíritu. Bendiciendo, estando en paz. Después de que Naamán recibió la bendición, era tanto su agradecimiento que quería bendecir a los demás. Cambió su actitud, su vida. Es lo mismo cuando recibimos ahora la salvación. El gozo del Señor inunda nuestro corazón, nuestra alma, y queremos bendecir. Y la mejor manera de bendecir es testificar, como hizo la criada del general. Hay profeta en la tierra de Israel. Hoy hay un Dios, hay un Salvador que nos puede limpiar, transformar y darnos la vida eterna. Quitarnos la angustia, la desesperación, la enfermedad en la que caminamos. Hay un Dios todopoderoso que puede transformar nuestras vidas. Ese es el mejor mensaje o regalo, testimonio que podemos contar a los demás. Y por el testimonio de una sierva, de una criada, se salvó un general. Mis queridos hermanos, compartamos lo que Dios nos ha dado, pero primero vivamos
Obedezcamos como el Señor nos pide, conforme su palabra. Esto es lo que trae bendición a nuestras vidas y a los demás. Dice, porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto, ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Queridos hermanos, acerquémonos y vivamos para el Señor de verdad, como Él nos pide. Pongamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, como nos dice Mateo. Y las demás cosas vienen por añadidura. La bendición primero está en la paz, en la esperanza, en la fe que trae su Espíritu cuando estamos en comunión con el Señor. Creer en Cristo con todo el corazón y confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor trae la salvación, la vida, la limpieza. El obedecer como el Señor nos dice, no como pienso yo o quiero. Podemos ser limpios de la lepra del pecado. Podemos ser limpios, transformados, aún recibir la sanidad de una manera milagrosa si creemos en Cristo Jesús. Este mismo poder de la antigüedad que lo sanó a Naamán, el general asirio, igual está a disposición de aquel que ahora cree de verdad y decide en realidad servir al Señor, vivir para Él como lo hizo luego el general. Él conoce el corazón, Él nos conoce, pero cuando nos acercamos de manera engañosa o queremos seguir nuestra vida como la pensamos, no como dice la palabra, ahí no vamos a recibir ni sanidad física ni espiritual. Ahí solo nos engañamos, como ahora hay mucha gente engañada, decepcionada, porque ha puesto sus ojos en los hombres, en las instituciones, en el ritualismo, pensando que esto trae la bendición del Señor cuando Dios es claro. La fe y la obediencia es lo que trae la bendición a Dios. De hecho, el Señor nos llama a poner nuestros ojos no en el hombre, no en el profeta, no en la institución, no hay organización que salve. Solo la fe en el Señor Jesús es la que nos da la vida eterna. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos limpia, Él es el que nos salva, Él es el que nos levanta, Él es el que nos quita la tristeza, nos quita el dolor, la enfermedad. Es Él. La organización es el medio, el edificio son los instrumentos. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es la presencia de Dios en sus hijos, en su pueblo, la obediencia a su palabra. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces vemos hombres que con tal de mantener una estructura, una organización, mienten, pecan delante del Señor, dicen en nombre de Dios, como dice su palabra, aún en nombre de Dios, algunos hasta quitan la vida y creyendo que haciendo un bien, totalmente equivocados, porque Dios no es una institución humana. La iglesia del Señor está fundada sobre Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos los miembros que debemos buscar edificarnos sobre la fe, sobre la roca que es Cristo, en fe y en obediencia. Ahí recibimos la bendición. Ahí la prosperidad que tanto se busca viene sobre nuestras vidas. Acerquémonos a Dios de todo corazón, con toda certidumbre, fe, y vamos a recibir el don de Dios, la sanidad espiritual, física del alma, la vida eterna. Y de ahí caminemos como el Señor, como Él nos dice su palabra, y veremos el don de Dios.
No nos engañemos, ni nos dejemos engañar por las dulces palabras engañosas por ahí que le endulzan el corazón, el alma, pero no le llaman al arrepentimiento. Le hablan solo de prosperidad temporal, pero no le llaman a tener una relación de fe, de firmeza, de obediencia con el Señor. No nos dejemos engañar por el mal. Caminemos con Dios, obedeciendo, creyendo y caminando como Él nos pide en las obras, en las buenas obras para la cual Él nos llamó, nos preparó para caminar como hijos de Dios, porque al final son las que demuestran si somos o no hijos de Dios. Son nuestros hechos, nuestra vida, lo que demuestra. Si no, solo palabrería, ruido, nada más. Nuestra vida, nuestros hechos, nuestra obediencia demuestra que somos o no hijos del Señor, fruto de esa fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Acerquémonos a Él. Él es ahora el río de agua viva. De hecho, Juan dice que si creemos en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua de vida. Ahora para limpiarnos, para transformarnos, para darnos la vida en Cristo Jesús. Vengamos y disfrutemos, bebamos como le decía Jesús a la mujer samaritana, a beber del agua de vida que nos trae la sanidad física y la sanidad, o más importante, espiritual, la del alma, que nos lleva a la eternidad. Acerquémonos y obedezcamos como el Señor nos pide. Caminemos como Dios nos pide. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Todo lo contrario. Son para nuestro bien, para nuestra bendición. Acerquémonos a Él. Acerquémonos. Como cuando Naamán reconoció y humildemente fue y obedeció, inmediatamente vino la bendición del Señor. Igualmente, si ahora nos acercamos a Él en fe, como el Señor nos dice, inmediatamente recibimos el don de la vida eterna, la limpieza del alma, el perdón de los pecados, que dice que nunca más se acuerda de ellos. Y ahora somos hijos nuevos, criaturas nuevas, para vivir conforme a los mandamientos de Dios. Lo invito a disfrutar del don que está gratuito, que está para aquel que cree, para aquel que se acerca y recibe la bendición de Dios. Acerquémonos a Él. Ahí donde usted está, ahí Dios está. Ahí está esperando su decisión. Acerquémonos a Él para ser limpios, para ser sanados por sus llagas, como dice que por sus llagas fuimos curados, como dice Isaías. Acerquémonos. Padre eterno, en esta mañana, gracias por tu palabra, que trae sanidad a nuestra alma, que nos limpia, Padre celestial, de nuestra enfermedad. En el nombre de Jesús, ten misericordia y sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Ahora, a través del sacrificio tuyo, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Sana, Padre celestial, y quita la lepra de nuestro corazón, de nuestra alma. Quita la tristeza, la angustia, la desesperación. Quita el dolor, el rencor o la envidia. Oh, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y trae sanidad. Como dice Isaías, que por tus llagas fuimos sanados. Por tu sacrificio, Padre, que tú lo hiciste por nosotros, donde llevaste tú el castigo de nuestro mal. Y ahora, Señor, por ese sacrificio podemos acceder a tu presencia y estar en paz contigo y con el prójimo. En el nombre de Jesús, sana, perdona y limpia. Levanta, Señor,
Levanta, Señor, nuestra vida en Cristo Jesús. Y danos una vida nueva, diferente, llena del poder de Dios para caminar conforme tú nos pides, de acuerdo a tu palabra y a tu mandamiento. Tú nos has dado el poder de Dios para salvación, como dice tu palabra en Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. En el nombre de Cristo Jesús, sana nuestras llagas, sana nuestras heridas, limpia nuestras almas. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Y permítenos vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, no lo que dice el hombre, las organizaciones, lo que dice el mundo peor, sino de acuerdo a lo que dice tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú sanas en estos momentos, porque tú sanas la herida, porque tú quitas la llaga, Señor, porque tú sanas el alma y restauras, Señor, al hombre enfermo y destruido. En el nombre de Cristo Jesús, en estos momentos, pon tu mano sanadora sobre aquellos que tienen fe, sobre aquellos, Padre Celestial, que reconocen su necesidad, que creen en ti. Pon tu mano sanadora, sánalos, para que caminen ahora en obediencia, en santidad a la cual tú nos llamas. En el nombre de Cristo, para caminar en victoria, como tú nos llamas a ser hijos, Padre, que caminan de victoria en victoria, no de caída en caída, de derrota en derrota, no, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a entender que la obediencia es lo que bendice. La obediencia a tu palabra, que son buenos, que traen el bien, que convierten el alma, como dice el Salmo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos. Acerquémonos a Dios como Él nos pide. Creamos como nos dice su palabra. Y caminemos en su voluntad. Y veremos nuestra alma limpia, sana, transformada. Aún nuestros cuerpos se restauran. La salud regresa a nuestro cuerpo si creemos en Cristo Jesús. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Y antes de terminar, continuamos todavía nuestros cultos de los domingos a través de este canal de YouTube. Prontamente, desde ya les invito, vamos a tener nuestro culto del domingo presencialmente en nuestro local, aquí en la ciudad de Loja. Así que el próximo domingo todavía lo tendremos a través de YouTube. Le invito a acompañarnos, así como las demás actividades a través de las redes virtuales, el Face y la plataforma de Zoom. Seguiremos con estas. Acompáñenos en nuestros tiempos de oración y de estudio de la palabra del Señor, y el domingo, asimismo, en el estudio, en la reunión de culto para nuestro Señor. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a seguirlo haciendo e invitar a los demás a que nos acompañen y de esta manera poder disfrutar de la bendición del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu bendición en esta mañana. Sentimos tu bendición, tu presencia en nuestra alma y en nuestro espíritu. Gracias por esa obra de sanidad salvadora en nuestras vidas. Al terminar este momento, te pido tu compañía, tu bendición para todos nosotros en el lugar en donde nos encontremos. Bendícenos y guárdanos del mal. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén.